Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El amanecer llegó como llega la sed. Lento primero, inevitable después. Jack Sombrero Gris desató las riendas de Trueno. Le repasó la cruz con la palma abierta, revisando viejas marcas de montura y alguna cicatriz nueva, y se incorporó con un crujido de huesos que delataba demasiadas noches durmiendo sobre tierra dura. Al oeste, el llano parecía una mesa gigantesca y vacía. Al este, montículos color óxido levantaban perfiles bajos donde el sol, todavía tímido, colgaba como una moneda vieja. No había nadie más que ellos dos y el zumbido de los tábanos. Jack repasó mentalmente el trayecto. 3 días desde la última cantina, 2 desde el último ojo de agua confiable, 1 semana por delante si el patrón no mentía sobre el rancho en el valle. Hizo inventario. Medio saco de frijol, 4 tortillas endurecidas, un trozo de tasajo que ya olía a juramento incumplido, 12 cartuchos, una cantimplora medio llena y un humor lo bastante seco como para prender solo. No nos sobran lujos, compañero, dijo acomodando el sombrero con una inclinación que ya era hábito y saludo. Pero todavía nos alcanza para un día más. Trueno respondió con un resoplido que levantó polvo fino. Jack montó, ajustó las cinchas y dejó que el caballo escogiera el paso. No eran hombres de prisa, eran hombres de distancia. A la primera hora dieron con rastros de berrendos y la huella más vieja de un carromato desviado de la ruta. Jack se apeó, tocó la tierra con 2 dedos y se los llevó a la lengua. Nada que decir, salvo que la arena guardaba calor incluso antes del mediodía. El camino los llevó a un lecho de arroyo reseco. Los álamos, a los lados, aún guardaban en las hojas un verde caprichoso que sobrevivía a fuerza de raíces tercas. Jack oyó, a lo lejos, una bandada de cuervos y se quedó escuchando. Su viejo capataz decía que el desierto habla por sumas pequeñas. Una sombra, un olor, un silencio que dura más de lo que debiera. Ese día el silencio duraba. Hoy no nos conviene tentar fortuna, murmuró. Siguieron el lecho hasta que la arena dio paso a grava y la grava a piedra. Trueno bajó el cuello y olfateó. Jack sintió el tirón ligero de las riendas y lo dejó ir. Si había agua, el caballo la encontraría antes que cualquier mapa. El sol subía, y con él el zumbido de los insectos. Un lagarto cruzó frente a ellos, veloz como una blasfemia, y se perdió entre los matorrales. Jack pensó en su padre, que nunca fue vaquero, pero sí un hombre que entendía los nombres del viento, y se preguntó cuánto más podía aprender uno de los silencios que de las palabras. El primer indicio de agua fue el olor, esa mezcla de barro caliente y sombra. El segundo, la huella reciente de pezuñas pequeñas. El tercero, una lengua estrecha de humedad que oscurecía la tierra como un secreto mal guardado. Trueno apuró el paso. Jack lo contuvo apenas. Había bebido en charcas traicioneras, esas donde yace el fango como un animal paciente que te quiere las patas. Se acercaron con cautela, rodeando los carrizos. El espejo de agua, de apenas 2 varas, temblaba bajo un enjambre de moscas. Jack desmontó, tanteó el borde con una rama y hundió el extremo. Barro firme, pero no traicionero. Dejó beber a Trueno por turnos. 2 tragos, pausa. Otros 2, pausa. Su capataz solía decir que el agua de golpe enferma más que la sed. Mientras esperaba, Jack se quitó el sombrero y se limpió la frente con el antebrazo. Sintió la punzada conocida del miedo que a veces llega sin razón y se instala como una piedra en el estómago. Miró alrededor. Nada. Solo carrizos, grava, un montón de piedras que el calor hacía temblar en el aire. Fue entonces cuando oyó el silbido. No era viento, no era insecto. Era un cuchillo frotado contra otro, una amenaza con ritmo. Jack giró, buscó con la vista. Trueno, con el agua aún escurriéndole del hocico, dio un paso atrás. Y al dar ese paso la vio. La serpiente, enrollada junto a una roca tostada, gruesa como un antebrazo, la cabeza en triángulo dibujada por sombras. Todo ocurrió en 2 latidos. El primero fue el alzamiento de la cabeza, la boca abriéndose como si fuera una bisagra oxidada. El segundo, el salto seco, el impacto casi inaudible de los colmillos en la cara interna de la pata delantera de Trueno. El caballo relinchó, un sonido que Jack sintió antes de oír. La piel se le erizó, la garganta se le cerró con un gusto a hierro. Jack desenfundó por instinto. Disparó una vez, 2, 3. La serpiente estalló contra la roca, retorciéndose. El eco de los tiros corrió por el arroyo como un perro flaco. Volvió a cargar con manos rápidas, midiendo cada cartucho como si fueran domingos. Se acercó a Trueno. La herida empezaba a inflamarse. Una hinchazón malvada que subía como una marea. 2 puntos violáceos, un reborde casi negro. El caballo temblaba. Jack quiso ser todos los hombres que había odiado por inútiles y ninguno le sirvió. Recordó historias de fogata,
de cortar y succionar, de torniquetes hechos con cinchas o reatas. «Aguanta, viejo», dijo, aunque su voz ya no parecía la suya. Con la navaja de monte abrió un corte superficial donde los colmillos habían entrado. Sangre oscura asomó con parsimonia. Se llevó la herida a la boca y chupó, escupiendo al instante otra vez otra, hasta que el sabor le quemó la lengua. Ató una tira de su pañuelo arriba de la herida, ajustando lo suficiente para frenar, no para matar. Con la otra mano masajeó hacia afuera, como si el veneno obedeciera a razones. El mundo se redujo a ese espacio pequeño donde cabían su caballo y sus manos. El sol desapareció detrás de una lámina de calor y volvió. El tiempo se volvió ceniza. Trueno intentó apartar la pata. Jack lo sostuvo, susurrándole palabras que no decían nada salvo «sigue aquí». Cuando la sangre aflojó y la náusea le subió al paladar, Jack se dejó caer de rodillas. El polvo le pegó en los pantalones. Una lágrima inesperada como una lluvia en agosto le corrió por la mejilla y le dejó una marca limpia sobre la mugre. «No te me vayas», dijo, y su voz se quebró en dos. Trueno apoyó el morro en su hombro, apenas como quien busca un recuerdo tibio. Jack pensó en las veces que aquel caballo había cruzado ríos turbios con él a la grupa. En el duelo en San Miguel cuando una bala rozó la oreja del animal y aún así sostuvo la línea. En la noche de granizo cerca de Socorro, cuando Trueno lo llevó a una cornisa seca mientras el mundo parecía romperse en cristales. No sabía si la memoria aliviaba o dolía más. Miró la serpiente muerta. Una parte mezquina de su alma sintió satisfacción. Otra, más vieja y menos orgullosa, sintió miedo. Sabía lo suficiente para saber que no sabía. Que el veneno de cascabel cambia con la tierra, con la edad, con la estación. Que a veces el remedio casero es un rezo maldicho. Sopesó opciones. Podía intentar mover a Trueno a la sombra de los álamos, bajarle el ritmo del corazón, mantenerlo quieto. Podía abrir más el corte, arriesgando una hemorragia que no sabría controlar. Podía, y eso lo asustó, dejarlo, ir a buscar ayuda y confiar en que el desierto no cobrara intereses por la demora. Ninguna le gustó. Las manos le temblaban con un temblor que nada tenía que ver con el cansancio. «Resiste, viejo amigo», repitió, más para sí que para el caballo. El sol había subido lo suficiente como para volver peligrosas las decisiones lentas. Jack tomó la manta de la alforja, improvisó una sombra torpe sobre la herida, mojó el pañuelo con lo poco de agua que quedaba y lo puso en el cuello del caballo. Unos minutos más, se dijo, y vería si la hinchazón cedía o si el veneno ganaba terreno como una mancha. Entonces el arroyo seco habló de otra manera. Un crujido leve entre carrizos. No era coyote, no era venado. Jack tensó el cuerpo. El Colt aún caliente en la cartuchera y giró apenas la cabeza. Vio primero el borde de una manta, luego una trenza oscura, después dos ojos que parecían hechos de noche. La mujer se detuvo a 3 pasos, la mano abierta, tranquila como quien conoce el lugar donde pone el pie. Llevaba un arco a la espalda, un cuchillo de hoja estrecha en la cintura y en la manta, bordada con dibujos que Jack no entendía, colgaban pequeñas bolsas de cuero, cuentas y algo que sonaba a hueso. No levantó el arma. Jack tampoco. En el aire quedó flotando una pregunta vieja como el territorio. ¿Amigo, enemiga, nadie? Ella miró la serpiente destrozada, la pata inflamada, el pañuelo atado en torniquete, la sangre seca, la cara de Jack. Cuando habló, su español llegó con cadencia de tierra alta, un acento que pesaba como una promesa. «Ese remedio no sirve. Vaquero». La frase cayó entre ellos sin levantar polvo. Jack no supo si ofenderse, apuntar o agradecer que hubiera alguien más. Optó por lo único que le quedaba, bajar el arma un dedo lo suficiente para no mentir con el gesto. «¿Y cuál sí?», preguntó, y en su voz la desesperación había masticado la desconfianza. La mujer se acercó un paso sin invadir. Bajó la vista hacia Trueno, tocó la hinchazón con 2 dedos como si estuviera escuchando el pulso de un río y alzó el rostro firme. «Si sigues llorando, tu caballo morirá. Si escuchas lo que digo, puede que viva». Jack tragó un nudo, sintió la sal en los labios. Miró a Trueno, miró a la mujer. A veces, pensó, la única fe posible es la que nace de quedarse sin opciones. Soltó el aire. «Habla», dijo. «Te escucharé». El llano de pronto pareció contener la respiración. Y en ese espacio pequeño donde cabían un vaquero, un caballo herido y una mujer que traía en las manos otra clase de mapa, comenzó algo que Jack no sabría nombrar sino mucho después. La tarde se fue cargando de fuego en el cielo. Las nubes, delgadas como cicatrices, teñían de rojo el horizonte. Jack, con el sombrero ladeado, no apartaba la vista de la mujer que acababa de irrumpir en su soledad. Su instinto de vaquero curtido en tierras hostiles lo empujaba a desconfiar, pero el peso de la desesperación lo mantenía quieto. Trueno seguía temblando, cada vez más cansado.
con la pata hinchada y el sudor marcándole el cuello. La mujer se inclinó, abrió una de las pequeñas bolsas de cuero que llevaba colgadas y dejó caer sobre su palma un puñado de hojas secas, de color verde oscuro, con un aroma intenso que Jack no reconoció. «Esto calma el veneno y la fiebre», dijo, con un español marcado por silencios extraños. «Pero primero hay que abrir la carne y dejar que respire». Jack sintió que la sangre se le helaba. Él mismo había hecho un corte, pero la idea de abrir más la herida le resultaba insoportable. Y sin embargo, cuando miró los ojos de la mujer, encontró en ellos una seguridad que ni él ni ningún médico de cantina había tenido nunca. «¿Quién eres?», gruñó sin poder evitar el filo de su voz. Ella no levantó la mirada. Se concentraba en triturar las hojas con una piedra pequeña, mientras entonaba un murmullo apenas audible, como un canto dirigido al suelo. «Soy Nayeli», contestó finalmente. «Mi pueblo nació donde el sol se levanta sobre las montañas. Mi padre fue curandero, mi madre guerrera. Aprendí de ambos». Jack tragó saliva. Su mano rozó el revólver, todavía caliente de los disparos contra la serpiente, pero lo dejó descansar. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó con recelo. «Nadie da algo así por nada en este desierto». Nayeli alzó los ojos por primera vez. En su mirada no había rencor ni súplica. Había un brillo duro como de piedra bañada por la luna. «No quiero nada tuyo», respondió. «Solo quiero que entiendas que no eres dueño de esta tierra ni de sus secretos. El caballo aún puede salvarse si dejas de pensar como un hombre solo». Jack se sintió desnudo ante esas palabras. Desde joven había aprendido que en el oeste nadie cuidaba de nadie, que cada cual debía cargar su cruz y enterrar a los suyos. Y sin embargo, ahí estaba esa mujer, ofreciéndole un saber que él nunca habría buscado. Nayeli hundió el cuchillo de obsidiana en la herida con una precisión que heló a Jack. Trueno se estremeció, pero Nayeli lo calmó con la palma en el cuello y un canto bajo, como un arrullo en lengua apache. La sangre brotó espesa, y con ella un líquido oscuro que olía a hierro y podredumbre. Jack, con los puños cerrados, quería apartarla, pero se contuvo. Observaba el modo en que Nayeli trabajaba sin vacilar, como si estuviera siguiendo un mapa invisible grabado en la carne del mundo. Cuando terminó, colocó la pasta de hojas sobre la herida y la cubrió con una tela áspera que sacó de su manta. «El veneno pelea rápido», explicó, «pero esta mezcla pelea más fuerte». Jack miró a Trueno, que respiraba con dificultad, aunque sus ojos parecían menos vidriosos que antes. Sintió un alivio tan grande que por poco se desploma sobre la arena. «¿De verdad funcionará?», preguntó con voz ronca. «Eso depende de él», respondió Nayeli señalando al caballo. «Y de ti», Jack frunció el ceño. «¿De mí? ¿Qué puedo hacer yo más que esperar?». Nayeli sostuvo su mirada. «No solo esperes. Acompáñalo. El miedo de un hombre puede matar a su caballo tanto como el veneno. Si crees que caerá, caerá. Si le das tu fuerza, resistirá». El vaquero se quedó callado. No sabía si lo que ella decía era verdad o solo superstición, pero algo en sus palabras le atravesó como una lanza. Desde que lo conocía, Trueno había sido su sombra y su guardián. Quizás ahora era el turno de que él fuera guardián de su caballo. El sol descendió lentamente. Los dos permanecieron junto al animal. Jack acariciando la frente de Trueno, Nayeli manteniendo su canto y vigilando la herida. La tensión se fue diluyendo en el aire caliente. Por primera vez Jack sintió que no estaba completamente solo en el desierto. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar como brasas lejanas, Nayeli se incorporó y miró hacia las colinas. «Debes saberlo, vaquero», dijo con gravedad. «Los soldados avanzan desde el norte. Pronto no habrá paz en estos llanos. Hoy tu caballo se salvó, pero mañana será tu pueblo el que necesite ser salvado». O recordado, Jack parpadeó confundido. «¿Por qué me dices eso? Yo no soy soldado, ni siquiera soy dueño de estas tierras. Solo soy un vaquero de paso». Nayeli se volvió hacia él, la silueta recortada contra el fuego de la fogata que habían encendido. «Nadie es solo de paso en esta tierra. Cada huella pesa. Cada decisión cambia el destino de más de un hombre». «Algún día entenderás». Jack guardó silencio. No tenía respuestas, solo el peso de esas palabras flotando en la oscuridad. El viento se levantó suave, moviendo los carrizos del arroyo. Trueno respiraba con más calma. Y en el corazón del vaquero, junto al temor, brotaba algo nuevo. Una semilla de duda y quizás de esperanza. La madrugada cayó como un manto pesado sobre el llano. El fuego que habían encendido apenas era un círculo tembloroso de luz, y en torno a él todo era silencio. Un silencio de esos que parecen mirar, esperar, juzgar. Jack se mantenía de rodillas, con una mano sobre el cuello de Trueno, contando en silencio cada respiración del animal, como si al perder una sola pudiera perderlo todo. El caballo sudaba. Su pecho subía y bajaba con dificultad y la pata herida seguía hinchada,
aunque ya no avanzaba tan rápido como unas horas atrás. Jack quería creer que eso era una señal, pero el miedo le cerraba la garganta. Nayeli, sentada frente a él, trituraba más hierbas en su cuenco de cuero. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían una intensidad que le recordaba el filo de un cuchillo. De vez en cuando murmuraba en su lengua palabras que sonaban como plegarias, o tal vez como órdenes dirigidas a la noche. «¿Qué dices?», preguntó Jack sin poder aguantar más el peso del silencio. Nayeli lo miró y respondió con calma. «Le pido a los espíritus de la montaña que acompañen a tu caballo. Ellos conocen el camino de la vida y de la muerte. Yo solo soy la voz que lo recuerda». Jack bajó la cabeza. No era hombre de rezos ni de iglesias. La última vez que había estado en una había sido para enterrar a su madre, y desde entonces pensaba que ningún dios se asomaba por esas tierras. Sin embargo, ver a aquella mujer cantando con tanta firmeza, con tanta fe, lo desarmaba. El caballo se agitó de pronto, lanzó un relincho ronco y se echó de lado. Jack casi se rompe los nudillos al aferrarse a la crin tratando de sostenerlo. «¡Trueno! Resiste, maldita sea», gritó con la voz quebrada. Nayeli se acercó sin vacilar. Le puso la mano en el hocico al animal, cerró los ojos y volvió a cantar, esta vez con un ritmo más rápido, como quien marca el pulso de un tambor invisible. Luego, con movimientos precisos, apretó la tela que cubría la herida y la cambió por otra fresca empapada en la pasta de hierbas. El aire olía fuerte, a tierra húmeda y a savia amarga. Jack lo sintió en la nariz y en la lengua, y por primera vez en horas notó que el cuerpo de Trueno dejaba de temblar. «El veneno está peleando», explicó Nayeli. «Esta noche será larga. Tal vez no amanezcamos con él, tal vez sí». Jack apretó los dientes. «No hables así. Él va a vivir. Tiene que vivir». Nayeli lo miró con una expresión que mezclaba dureza y compasión. «Tú lloraste por él, vaquero. Eso ya lo salvó a medias. Pero no confundas tu deseo con la voluntad de la vida. La muerte no siempre escucha razones». Las palabras cayeron sobre Jack como una piedra. Por un instante sintió que el aire le faltaba. Recordó los años de soledad en el desierto, las cantinas llenas de polvo y promesas rotas, los trabajos de jornal en ranchos donde nadie sabía su nombre. Todo lo había resistido porque siempre tuvo a Trueno. Era más que un caballo. Era la prueba de que aún no estaba completamente solo en el mundo. Se dejó caer sentado con la espalda contra una roca y se cubrió el rostro con las manos. No sabía si rezar, gritar o romperse en silencio. Al final, lo único que salió de su boca fue un murmullo ronco. «No sé qué haré si lo pierdo». Nayeli se acercó y se sentó frente a él, todavía sosteniendo la pata del caballo. Su voz fue firme pero suave. «Harás lo mismo que todos los que vivimos en esta tierra. Seguir adelante. El desierto no pregunta si estamos listos. Solo camina». Jack bajó las manos y la miró, con los ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes hablar así? ¿No tienes miedo de perder?» Ella guardó silencio unos segundos como si pesara cada palabra. «He perdido más de lo que imaginas. Hermanos, primos, amigos. Algunos por hambre, otros por bala. Aprendí que llorar no es debilidad, sino respeto. Y aprendí también que mientras alguien recuerde, nadie se va del todo». Jack se quedó callado. Había algo en la voz de Nayeli que era imposible no creer. La noche se alargó como un camino interminable. Trueno alternaba momentos de calma con sacudidas dolorosas. Jack, agotado, luchaba contra el sueño, aferrado a la crin, mientras Nayeli vigilaba la herida con paciencia inquebrantable. A lo lejos, los coyotes aullaban, como si se disputaran quién reclamaría el alma del animal si caía. Hacia el amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de gris, Jack notó algo distinto. La respiración de Trueno se había vuelto más lenta, pero también más profunda. El sudor ya no empapaba su cuello, y la hinchazón, aunque todavía estaba presente, no parecía avanzar. Jack contuvo el aliento. Miró a Nayeli, que seguía con la mano en la herida. «¿Está...?» Ella asintió con un leve gesto. «Está peleando bien. Si el sol lo calienta y bebe un poco de agua, vivirá». Jack no pudo contenerse. Apretó la frente contra el lomo del caballo y dejó escapar un sollozo largo de alivio y cansancio. Nayeli lo observó en silencio. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz que parecía mezclar ternura y advertencia. «Hoy aprendiste que hasta un vaquero puede llorar. No lo olvides. Las lágrimas son semillas. Algún día germinarán, y tendrás que decidir qué hacer con lo que crezca». El sol comenzó a subir pintando de oro las colinas, y Jack, con los ojos todavía húmedos, supo que algo en su vida había cambiado para siempre. Trueno estaba vivo, y él también. El sol del amanecer levantó el velo de la noche con una lentitud solemne. El aire olía a polvo nuevo y a promesa incierta. Trueno, aunque débil, se puso en pie con un esfuerzo que hizo crujir el silencio. Jack lo sostuvo por las riendas, casi incrédulo.
acariciando la frente del animal como si quisiera convencerse de que aún respiraba. Nayeli, a unos pasos, observaba la escena con la serenidad de quien ya había visto a la vida volver del borde. Sus ojos oscuros se posaron en Jack y habló sin adornos. El caballo vivirá, pero la calma no. Jack frunció el ceño con el sombrero en la mano y el sudor bajándole por la sien. ¿Qué quieres decir? Nayeli señaló hacia el norte, donde la línea de colinas se desdibujaba bajo la bruma. Los soldados están cerca. Quemaron una aldea apache hace 2 lunas. Ahora bajan por los valles buscando someter o expulsar. Donde pisan no queda silencio, solo humo. El vaquero apretó la mandíbula. Había escuchado rumores en cantinas, pero siempre creyó que eran exageraciones de borrachos. Ahora, en boca de aquella mujer, sonaban a verdad inapelable. «No es mi guerra», dijo finalmente con voz áspera. Nayeli lo miró con una calma cortante. «¿Y cuál si es tu guerra, vaquero? ¿La del oro? ¿La del ganado? ¿La del whisky barato en un pueblo polvoriento? Tú mismo lloraste cuando tu caballo casi muere. ¿No llorarías por una aldea entera?» Jack quiso responder, pero la voz se le ahogó en la garganta. Recordó el miedo que sintió al ver a Trueno retorcerse y la soledad que lo habría devorado de haberlo perdido. Pensó en hombres, mujeres y niños enfrentando esa misma desesperación, pero sin esperanza de un remedio, sin nadie que cantara en su lengua para ahuyentar la muerte. Se pasó una mano por la cara y murmuró: «No soy un héroe, Nayeli. Apenas sé disparar, arriar ganado y perder en las cartas». Ella se acercó con paso firme y apoyó una mano en su hombro. «Nadie nace héroe. Solo se decide si se camina con justicia o se camina vacío». Jack bajó la mirada. Trueno relinchó débilmente, como si secundara las palabras de la mujer. El vaquero sintió un peso en el pecho, distinto al de la culpa o la tristeza. Era un peso nuevo, el de una elección que no podía seguir posponiendo. La jornada avanzó. Recorrieron juntos parte del valle, buscando un manantial más generoso para que Trueno pudiera recuperarse. En el camino, Nayeli le mostró huellas. Un grupo de caballos cerrados, claramente militares, había pasado por allí no hacía mucho. Jack examinó las marcas con atención y reconoció la disciplina en la formación. No era una patrulla cualquiera, sino un destacamento. «Van hacia tu gente», dijo en voz baja. Nayeli asintió, sin apartar la vista de las colinas. Si llegan, no dejarán nada. El silencio se hizo pesado entre los dos. Jack sabía que si seguía adelante hacia el sur, podría librarse de todo aquello. Los soldados, los gritos, la sangre. Bastaba con apartarse del camino y dejar que el desierto siguiera devorando historias ajenas. Nadie lo acusaría, nadie lo recordaría, pero algo dentro de él se revelaba. Tal vez eran las palabras de Nayeli, tal vez la cicatriz invisible de las lágrimas que había derramado por su caballo, tal vez simplemente el cansancio de ser un hombre sin causa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y Trueno descansaba bajo las estrellas, Jack tomó una decisión. Miró a Nayeli, que afilaba su cuchillo en silencio, y habló con una voz firme, distinta a la que ella había escuchado hasta entonces. «Te ayudaré. No sé cómo ni hasta dónde, pero no pienso quedarme mirando». Nayeli lo observó largamente, como si quisiera leer en su rostro si había verdad o solo palabras. Finalmente asintió. «Entonces no serás un vaquero solo. Serás parte del viento que resiste». Jack sintió que algo en él se liberaba, como una puerta que se abre después de mucho óxido. Por primera vez en años no se veía únicamente como un forastero sin rumbo. Había un camino incierto y peligroso, pero un camino al fin. El desierto los envolvió en su inmensidad. Trueno respiraba tranquilo. Nayeli cantaba bajo, y Jack, mirando el horizonte, entendió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no solo de cabalgar, sino de luchar por algo que mereciera lágrimas. Y así, bajo la luna que bañaba las colinas de plata, comenzó la verdadera travesía del vaquero que una vez lloró por su caballo y que ahora tendría que llorar o luchar por un pueblo entero.